cuatro, ¿no? Sí, cuatro, perdón. Sí, sí. Sí, sí, está en el campus. Dale. Bueno, empezamos hablando de. Antes que nada, ¿alguien tiene alguna duda de la semana pasada respecto de lo que vimos la semana pasada, la primera parte? ¿No? ¿Todo clarísimo? ¿No? Al parecer no, yo no por lo menos. Para mí sí. Bueno, genial. Bueno, este PPT empieza hablando de organización de la memoria, ¿no? O sea, fíjense que a veces hacemos como una pequeña mezcla de algunos temas, ¿no? Como un repaso y demás. Entonces, bueno, empezamos con un tema de ver cómo se organiza la memoria, ¿sí? Ustedes vieron que cuando uno va a comprar una memoria, sea para la PC, para el teléfono, para lo que sea, ¿sí? Uno que dice generalmente, quiero una memoria de tantos gigas, ¿correcto? Sí, ¿Están todos de acuerdo? Voy a comprar, no sé, 32 gigas de memoria, ponele, ¿sí? O no sé, me compré un teléfono que viene con 64 gigas de memoria. ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, esos gigas famosos son gigabytes, ¿sí? Que es lo que estuvimos hablando. ¿Se acuerdan que un giga era en realidad una potencia de 2? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan que dijimos que 2 a la 10 era un K, 2 a la 20 mega, etcétera, etcétera? ¿Sí? sí, sí, Bien. sí, sí. Entonces, bueno, un giga es un gigabyte, ¿sí? Entonces, una forma de imaginarse esa memoria es como una memoria que tiene un giga de bytes, uno al lado del otro, ¿correcto? Entre comillas, pegaditos uno a otro, ¿sí? No sé si me explico lo que estoy diciendo. ¿Están de acuerdo? Está bien. Ese giga, ¿sí? No necesariamente tiene que estar puestos, digamos, todos en serie, ¿no? O sea, todos formados de byte. Hay muchas formas de organizar esa memoria, ¿sí? Entonces, ustedes seguramente habrán oído hablar, en el caso de las PCs, que uno dice, tengo una PC de 32 bits o 64 bits, ¿sí? Seguramente habrán escuchado eso, ¿correcto? ¿Escucharon? ¿No escucharon? Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ¿a qué se refiere eso? ¿Se acuerdan que, creo que fue la semana pasada o la anterior, hablamos de los buses que transportan, digamos, información? ¿Sí? Y tenemos buses series y buses paralelos, ¿no? Otras cosas lo pudimos clasificar de esa forma. Bueno, el serie es como que viaja un bit detrás de otro, pero en el paralelo viajan muchos bits en paralelo, por lo cual dijimos que logramos una velocidad mayor. Entonces, cuando más paralelismo tengamos, más velocidad logramos, ¿sí? Bueno, la estructura interna de buses, que interna me refiero a lo que están dentro de la computadora, que une, qué sé yo, por ejemplo, la memoria con la unidad de control, ¿no? O sea, que une distintas partes de la computadora, ¿sí? Está formada en general por varios bytes en paralelo. Una computadora muy chiquita puede ser de un solo byte, pero si no, yo hablando siempre de paralelo, ¿no? Porque el serial dijimos que es bit a bit, se serializa bit a bit, pero estamos hablando de lo que son en paralelo. El caso más elemental es que sea de un byte, que se da en las computadoras muy chiquitas, más bien con controladores, ¿sí? Pero en computadoras un poquito más grandes, como las PCs o los teléfonos, ¿sí? Trabaja de varios bits en paralelo, ¿sí? Y esos famosos 32 bits o 64 bits que ustedes siempre escuchan cuando, por ejemplo, van a comprar una PC, es una de las características, digamos, comunes de la PC. Y bueno, justamente se refiere a la cantidad de bits con que se trabaja en paralelo, ¿sí? Como yo les puse acá en esta diapositiva. Bueno, 32 bits obviamente son 4 bits y 64 bits son 8 bytes. La cantidad de bytes se trabaja en paralelo, ¿está bien? Entonces, si yo tengo un giga de memoria, un giga siempre es un gigabyte, ¿está bien? Pero ese giga puede estar, entre comillas, en serie, todos los bytes medidos de un byte, o si trabajo en una máquina de 32 bits, de a grupos de 4 bytes, ¿sí? Entonces es como que tengo un cuarto de giga de a grupos de 4 bytes. Total es el mismo, ¿está bien? Yo acá se lo dibujé un poquito para, de alguna forma, como queriendo significar que la superficie de ese cuadrado, de ese rectángulo, representa la memoria y que puede organizarse de distintas formas, aumentando el ancho y bajando la altura. Por supuesto que está desproporcionada, ¿no? Porque estoy comparando giga en el eje vertical contra byte en el eje horizontal, son unidades distintas, ¿sí? No veo una proporción, pero lo que sí quiero decir es que se aumenta el ancho, baja la altura, manteniendo la cantidad total de memoria. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Qué silencio, parece que no, ¿sí? Sí, sí. Sí, profe. O sea, lo que les quiero decir es que sea la máquina de 32 bits o sea de 64 bits, un giga, es un gigabyte. Simplemente va a estar organizado de otra forma, ¿está bien? Pero la capacidad total va a ser la misma, ¿está bien? Va a ser siempre un gigabyte, ¿sí? Va a ser distinta la organización, nada más que eso. ¿Me sigue más o menos la idea?
Y por supuesto, como siempre decimos, cuanto más procesamiento tenga en paralelo, mayor velocidad voy a obtener. ¿Sí? A mayor paralelismo, mayor velocidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que siempre hablamos de ese tema? ¿Sí? Entonces, en esta diapositiva lo que quería mostrarles era justamente eso, las distintas formas que tenemos de organizar la memoria. O sea, repito, siempre se miden bytes, pero se pueden organizar de formas distintas. ¿Sí? Pero la capacidad total es la misma. Es la misma, al lado de una cierta capacidad es la misma, ¿no? Entonces puedo organizar de modos distintos. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Esto fue como tipo un repaso. Pasemos al siguiente tema, ¿no? Que también seguimos con lo que estábamos viendo la semana pasada. ¿Se acuerdan que hablamos de los registros la semana pasada? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Estamos repasando un poquito acá lo que hablamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que dijimos que los registros son algo así como una memoria pequeña en tamaño, de mucha velocidad, pero que estaba contenida en la unidad de control, ¿no? Que era parte de la unidad de control, no se tomaba como parte de la RAM, ¿sí? Memoria especial, digamos, ¿no? Que tiene toda la computadora. Cada registro es cada unidad de esa memoria. No digo cada byte porque depende de la organización, ¿no? Volviendo un poquito a la diapositiva anterior, si trabajara con una máquina de 64 bits, cada registro serían 64 bits, ¿sí? O sea, cada registro es como una unidad de memoria, en el ancho con el que trabajo en la computadora en cuestión. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, se le llama registro a cada unidad de la memoria. Puede ser un byte, pueden ser 2 bytes, pueden ser 4, pueden ser 8, o más incluso, ¿sí? Depende de la organización de la computadora. ¿Bien? Bueno, ¿se acuerdan que decíamos que hay muchos registros? Algunos son de uso específico, tienen una función especial, y otros los puedo usar para lo que quiera. Lo que quiera es, por ejemplo, hacer una cuenta, hacer una suma, dejar el resultado de una suma, etcétera. ¿Sí? Eso me refiero con que los uso para lo que quiera el programador. ¿Bien? Los que son dedicados tienen una función específica que no puedo cambiar, que viene entre comillas de fábrica con la computadora. ¿Sí? Y se acuerdan que dijimos la semana pasada que los dos más comunes eran el registro. Por supuesto que esto depende de la computadora, pero hay algunos que son genéricos en todas las computadoras, que son, por ejemplo, estos dos, ¿no? El de código de condición, o condición de código, según cómo se traduzca, y el contador de programa. A ver, ¿quién recuerda lo que eran estos dos? ¿Quién me cuenta rápidamente, chicos? Porque es un repaso, estamos repasando, ¿no? ¿Quién me cuenta? Puede ser que el contador del programa le dice, o sea, guarda en su memoria, guarda la información de cuál es la siguiente sentencia que tiene que ejecutar el programa. Tal cual, es como que me marca el paso, digamos, ¿no? Sí, correcto. Claro, Perfecto. dice qué se hace, y el estado, y el otro, el de condición de que te dice qué pasó con la última sentencia, puede ser. Exactamente, tal cual. ¿Sí? Bien. O sea, ¿qué Si efectos fue produjo? exitosa, ¿No? O sea, claro. ¿qué pasó? Por ejemplo, sí, o qué sé yo, por ejemplo, si hicimos una comparación, si fue por mayor o por menor, si fue una suma, si hubo, no sé, overflow, etcétera. Justamente me dice el estado en que quedó, por decirlo de alguna forma, la computadora, ¿sí? Luego de la última operación. Correcto, perfecto. ¿Sí? Y el control de programa es como el marcador que me dice por dónde voy, ¿no? Como la computadora dice, vas por acá. Perfecto, muy bien, gracias. Bien, entonces chicos, todos recuerdan eso, ¿no? Que hablamos la semana pasada, un segundo que perdí. Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, otra cosa que hablamos la semana pasada es el tema de las instrucciones de máquina. No estoy hablando de las instrucciones que vemos en Python, ¿no? Que es un lenguaje de alto nivel, ¿sí? Que nos simplifica las cosas a los que programamos, sino un lenguaje que entiende directamente la máquina, que es mucho más difícil, ¿sí? Y decíamos que en esas sentencias, o sea, ese conjunto de sentencias que entiende la máquina, la podemos dividir en tres categorías, ¿no? Que son aritmética lógica, de salto y de movimiento de datos, ¿sí? ¿Alguien me puede recordar qué eran que van estas cosas? Sí, tipo como repaso. Aritmética lógica es la parte de la calculadora de la computadora. Justamente, perfecto. O sea, en realidad es cierto que si no, la calculadora es la unidad aritmético-lógica, pero las instrucciones aritmético-lógicas son las que va a ejecutar justamente esa unidad que es como la calculadora. Perfecto. ¿Sí? Es una manera genial. Sí. ¿Y las otras dos, alguien se acuerda? ¿Alguien recuerda, chicos? ¿Cuáles El dos? de movimiento de datos, me acuerdo que era mover información de un lugar al otro. Por ejemplo, cuando Claro, hacíamos copy exactamente, paste. tal cual, justamente, ¿sí?
El aire como era el copy, digamos, ¿no? El famoso copiar y pegar de la computadora, ¿correcto? Llevado a instrucciones de máquina, ¿no? Pero es eso. Mover información, es como decir, copio este archivo de acá, bueno, a nivel de máquina existe eso también, correcto. ¿Y las otras, se acuerdan, las del medio, las de salto? Yo tengo anotado que era alterar el orden normal. Claro, justamente, orden normal sería la instrucción El contador siguiente, del ¿no? O sea, programa. justamente el programa es, decíamos, ¿se acuerdan? Entre comillas, la versión computadora de un algoritmo y sigue una secuencia ordenada de pasos. Bueno, el salto es como ordenar esa secuencia natural, ¿sí? Por eso pasa en el algoritmo, porque recordemos que los algoritmos son cosas de la vida, digamos, aplican, no es que son cosas que se aplican a la vida real, ¿sí? O sea, el algoritmo no es algo propio de la informática, aunque se adoptó en la informática, ¿sí? Entonces, un algoritmo puede decir, como creo que pusimos incluso como ejemplo, cómo voy de mi casa a la facu, ¿sí? Chicos, ya le dijimos que pedimos la autorización para las clases presenciales, seguimos esperando respuesta, ¿sí? Todavía. Y bueno, el algoritmo puede tener alguna condición en el medio, porque puede decir, por ejemplo, yo para ir a la facultad salgo y me tomo el colectivo en la esquina, pero supongamos que ese día hay huelga de colectivos, ¿sí? Entonces hay una condición ahí, si no hay huelga, tomo el colectivo, si hay huelga, me voy caminando, por ejemplo, ¿están de acuerdo? Sí. O sea, los algoritmos Sí, tienen sí. condiciones para ellos, ¿sí? Entonces, esas condiciones, cuando se llevan al lenguaje, o sea, al programa, perdón, al lenguaje de máquina, se transforman en saltos, ¿sí? Y saltos condicionales son justamente como eso. Si se salta la condición, salto, si no, ¿sí? Y los saltos incondicionales son los que salto siempre. ¿Me siguen? ¿Está bien? Esos son condiciones de salto, que alteran ese incremento normal que tiene el contador de programa cada vez que termina una instrucción, ¿sí? O sea, lo normal es que termine la instrucción y apunta a la siguiente, ¿sí? Las instrucciones de salto alteran ese incremento normal. ¿Está más o menos claro, chicos? Sí, lo Sí. entendía perfecto. ¿Sí? Bien. Entonces pasemos al siguiente. Vieron que el PPT de hoy es así medio con un poquito de todo, ¿no? Está mejor, más divertido, ¿no? Empezamos con un repaso y seguimos con otras cosas. Bueno, pasemos a la que sigue, que es la número 4, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? ¿Qué pareció acá? Dice CPU clock, ¿sí? Y abajo hay una fórmula, dice T igual 1 sobre F. Bueno, mañana es el parcial de física, así que todos saben lo que quiere decir T igual 1 sobre F, ¿no? ¿Correcto? Es el periodo. Justamente, periodo, que es la inversa de la frecuencia, correcto, ¿sí? Bien. ¿Qué significa esto? ¿Qué quisimos decir con esta PPT? ¿Sí? Bueno, clock, bueno, en castellano sería reloj, ¿sí? Es como yo les puse acá lo que marca el ritmo de la computadora, lo que marca el paso, ¿sí? ¿Vieron eso que usan algunos músicos o la gente que estudia música para marcar el ritmo, que es el metrónomo? ¿Vieron que hay aplicaciones de celular también que lo hacen? ¿Vieron que le va marcando el ritmo? ¿Sí? ¿Saben a lo que me estoy refiriendo? Sí, ese Sí, triangulito que hace sí, sí, Exactamente, el que le va triangulito tal marcando. cual, ¿no? Que le va marcando los pasos, ¿sí? Bueno, acá es algo parecido. El clock sería como el metrónomo de la computadora que le va marcando el paso, ¿sí? Entonces, este clock, este reloj de la computadora genera una señal, como lo que ven acá, 1 y 0, 1, 0, 1, 0, eso que dibujé ahí, esa onda cuadrada, es eso, ¿no? La señal que genera el clock, 1, 0, 1, 0, yo no lo escribí, pero como que el de arriba es 1, el de abajo 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ¿sí? Y bueno, eso tiene una frecuencia, es una cantidad de veces por segundo, ¿sí? Yo ahí le puse como periodo la inversa de la frecuencia, que es lo que dura un ciclo, ¿sí? El 1 más el 0. ¿Está más o menos claro? ¿Me siguen, chicos? Clarísimo. Sí, Y sí, esa sí, sí, claro. frecuencia, ¿sí? Es otra de las características comunes, digamos, que nos cuentan cuando compramos una PC o que determinamos, digamos, cuando queremos comprar una PC, ¿no? Que es los famosos megahertz o gigahertz del procesador de la PC, ¿correcto? ¿Sí? Sí, Vieron que dice el procesador de tantos gigahertz, ¿sí? Claro, No sí, gigabytes, sí, sí. gigahertz. ¿Sí? Que igual hay una medio mentirita ahí porque ese número siempre es un poco dibujado, no es tan real, pero no importa, eso de alguna forma representa la velocidad del clock de la PC, ¿correcto? ¿Sí? Bien. Eh, Entonces, eso es una de las características que determina la velocidad. Por supuesto, depende de otras cosas, ¿no? Pero eso es fundamental. O sea, si yo duplico el clock, duplico la velocidad, no hay vuelta. Es lineal la relación entre la velocidad de la computadora y la frecuencia de este reloj. ¿Están de acuerdo?
Sí. O sea, repito, la velocidad depende de muchas cosas. Lo que sí es cierto que la relación entre velocidad de la computadora y frecuencia del clock es lineal. Si lo duplico, se duplica. Si lo reduzco a la mitad, se reduce a la mitad. ¿Correcto? No hay ningún tipo de duda ahí. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ustedes vieron que la unidad de control va resolviendo, va ejecutando las instrucciones que están en el programa, ¿sí? Y estas instrucciones tienen que ser algunas que la unidad de control pueda entender. Que pertenecen a un conjunto de instrucciones que cada computadora puede ejecutar, ¿correcto? Entonces, las distintas instrucciones que la CPU puede ejecutar pueden requerir tiempos distintos. Ustedes piensen que por ahí no es lo mismo hacer una suma que mover un conjunto grande de datos, ¿sí? Entonces, distintas instrucciones requieren distintos tiempos, ¿sí? Esto se mide en ciclos de reloj. Una instrucción por ahí muy simple requiere un ciclo de reloj. Una instrucción más compleja requiere, no sé, 2 o 4 ciclos de reloj, ¿está bien? O sea, las distintas instrucciones requieren distinta cantidad de ciclos de reloj para ejecutarse, ¿sí? Esto depende, por supuesto, de cada computadora, ¿sí? Pero a lo que quería llegar es que no son todas iguales en cuanto al tiempo. Hay instrucciones que requieren más tiempo y instrucciones que requieren menos tiempo. Este tiempo se mide en ciclos de reloj para independizarme de la frecuencia, ¿sí? No es que digo, tal instrucción tarda tantos milisegundos y tal otra tarda... No. Se lo mido en ciclos de reloj. Después depende, digamos, una vez que define la frecuencia de ese reloj, podré sacar el tiempo real que es necesario para cada instrucción. Pero se mide en ciclos de reloj, ¿correcto? Así me independizo de la frecuencia, no me independizo de la frecuencia, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Ok. Porque esto quiere servir a un programador, digamos, que trabaja en bajo nivel. Y supongamos que para resolver un problema puede usar dos sentencias distintas. Una que requiera un ciclo de reloj y otra que requiera 2. ¿Y cuál conviene usar? La que requiera menos tiempo posible. La que requiera menos tiempo, por supuesto. ¿Sí? Entonces, no es tan simple la cosa, pero un poquito lo puedo manejar de esa forma. Me sirve para eso. ¿Sí? Por supuesto es más complejo, pero digamos, puede servir para eso. ¿Correcto? Esto cuando probamos bajo nivel. ¿Sí? Bien, hasta acá está más o menos claro. Cuando pasamos a la que sigue, que es la número 5. ¿Sí? Diapositiva número 5. ¿Está bien? Bueno, acá aparece la palabra comunicaciones, ¿sí? Todos sabemos que las computadoras hoy en día, y ya desde hace muchos años, se comunican entre sí, ¿sí? Nadie va a tener hoy en día una computadora que no se comunique, muy raro, ¿sí? Podría ser alguna computadora muy chiquitita, qué sé yo, por ejemplo, no sé, la que tengo dentro de la calculadora, pero en general todas se comunican, ¿sí? Vieron que hoy en día tenemos todos los dispositivos, o cada vez son más los dispositivos conectados a Internet, ¿sí? Ustedes vieron que la heladera está conectada a Internet, no sé, la cocina, etcétera. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, todas esas pequeñas computadoritas de la casa hoy en día también están conectadas a Internet. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Chicos, seguramente todos habrán escuchado la palabra Internet de las Cosas, ¿sí? IoT, si quieren la sigla en inglés, ¿sí? Que justamente quiere decir eso, ¿no? Que las cosas, estos pequeños elementos que tenemos en la casa, están también conectadas a Internet. Porque si nos movemos, no sé, 10 años atrás, un poquito más por ahí, esto no era tan común, ¿sí? O sea, bueno, ustedes son jóvenes, pero esto por ahí también lo vivieron. Si ustedes están en los 20 años, por ahí hace 10 años no era tan común tener la heladera conectada a Internet. ¿Están de acuerdo conmigo? Y hoy en día sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe, igual si me preguntas, no, todavía no he tenido mucho trato, creo, con heladeras que estén conectadas a internet, o creo que la mía no se conecta, tal vez sí, no me enteré. No, está bien, no, ya sé, no digo que todas se conecten, pero digamos que cada vez son más comunes que los distintos aparatos se conecten. ¿Sí? No, estoy de acuerdo Sí, con sí. Que sé que existen, que habré visto Claro, una y todavía no. no, ya sé, tampoco es tan barata, pero es cierto, sí, sí. Lo que pasa es que vos imaginate que, por ejemplo, no sé, estás en el supermercado y esa heladera por ahí te puede avisar, no sé, te pone un registro de las cosas que entran y salen, ¿sí? Sí, ¿Me mismo explico? con el concepto este de las smart houses que están, creo que en Estados Unidos, Exactamente. algún otro lado, que tenés toda la casa que la podés manejar del teléfono. Claro, imagínate, qué sé yo, que estás llegando a tu casa y decís, no sé, ponele que estás a una media hora de tu casa y decís, sí, prendo el aire acondicionado, así cuando llego ya está aclimatado, ponele, Claro, ¿sí? con esos sistemas. Sí. Sí, o Exactamente, sea, ¿sí? a ese punto entendí bien. O sea, al principio no entendí mucho lo de las heladeras porque dije, tal vez se conectan a internet y yo no sabía.
Tipo, No, por ahí no una fue el mejor simple ejemplo, columna fíjate que que tengo. por ahí no fue el No, mejor no, pero ejemplo, se entendió. está bien, pero el caso del aire acondicionado por ahí sí, ¿no? O qué sé yo, no sé, la persiana que se levanta, no sé, ¿sí? Las luces, las cámaras, un ejemplo mucho, por ahí más común de las cámaras, ¿no? El ejemplo por ahí más común, ¿sí? Por ahí es el más común de todos, ¿sí? Porque cámaras hace mucho que existen, pero también hace por ahí, no sé, 15 años no era tan común que yo las pudiese ver por el teléfono, y hoy en día sí, ¿está bien? Por ahí simplemente grababan, hoy en día las puedo ver por el teléfono, ¿está bien? Por ahí la heladera no fue el mejor ejemplo, perdón. Pero bueno, Las aspiradoras robot, por No hay ejemplo. problema, claro, por eso. ahí tenés, claro, sí, Se sí, entendió, perfecto, se las aspiradoras entendió. robots, sí, sí. Que como mínimo se conectan con el teléfono, ¿no? A través de Bluetooth, sí, perfecto, tenés, claro, sí, sí. Y bueno, y pensá que acá, ahí también, ¿no? Vos podés decir, mira, no sé, me fui de vacaciones, estoy por llegar a mi casa y prendo la robot para que, no sé, aspire la casa, ponele, ¿sí? Estuvo la casa sola 15 días y bueno, estoy por llegar en una hora, estoy en la ruta y hago que se prenda la aspiradora, ponele, ¿sí? Y estas cosas no son fantasía, aunque parezcan. Y tampoco son tan caras, ¿eh? Porque eso está muy bueno hacerlo uno mismo y no son cosas caras, aunque parezcan mentiras, ¿sí? O sea, por ahí los dispositivos sí son caros, pero digamos, las cosas que uno puede hacer uno mismo, si querés, por ejemplo, prender una luz de lejos, no es para nada caro, estás hablando de muy poca plata, ¿sí? Eso sí se puede hacer, siempre que lo hago uno mismo, por supuesto, ¿no? Pero no son elementos caros, ¿sí? Mismo no Estás sé si hablando de tiene que placas ver que... con lo que ¿Cómo? estabas diciendo. Mismo no sé si tiene que ver con lo que estabas diciendo. Imagino que sí, pero todo lo Hmm. que tiene que ver con los dispositivos Bluetooth tiene que ver con la comunicación entre dispositivos y no necesariamente es demasiado caro, qué sé yo. Con el Chromecast, poner el hecho de manejar con Sí, el teléfono la tele o un por eso te digo, parlante o cosas así. no es tan caro, pero yo te digo un poco más incluso, ¿no? Tenés que ver más cosas, ¿no? Pero ponele que vos quieras hacer que de tu casa puedas prender a través del teléfono, o sea, a través de internet, teléfono, lo que sea, una lámpara en tu casa, ponele, ¿sí? No es algo para nada, tenés que saber hacerlo, pero no es algo caro porque podés comprarte una placa Arduino que no sé cuánto cuesta ahora, pero ponele que costará, no sé, 300, 400 pesos, de andar por ahí. Bueno, ahora aumentó todo, se pone un poco más, 500, no sé, pero no estamos hablando de algo muy caro, y con eso te lo puedes armar. Esa plaquita Arduino se conecta, se puede conectar por Wi-Fi a al router de tu casa, y ya estás conectado a internet y lo podés programar, un programa que es relativamente simple de hacer, para que vos de tu teléfono lo puedas controlar, ¿sí? O sea, estoy hablando de que cuesta 500 pesos, no tengo bien claro los precios de hoy en día, ¿no? Pero te van a dar más o menos por ahí 500 pesos, y es eso, o sea, no estoy hablando de números grandes, ¿no? Repito, siempre que lo hagas vos, por supuesto. Requiere trabajo, hay que meterse, pero tampoco es tan difícil, y está muy bueno hacer esas cosas, ¿sí? O sea, para el que, no sé si a alguien le interesa este tema, leyó algo, es muy común. Hoy en día se ve mucho en las escuelas también, por ahí lo vio en la escuela secundaria. ¿Alguien vio algo de esto en la escuela secundaria? En una pasantía que hicimos en ¿A el dónde? secundario, acá justo en la Facultad de Ingeniería, nos enseñaron a programar, obviamente muy básico, en Arduino. Ah, buenísimo, genial, sí, sí, sí. Ah, en la secundaria tenías pasantía en la facultad, no sabía. Sí. Es que era uno de esos colegios, viste, de la UBA, que tal vez tenían convenio, tal vez venía por ahí. ¿Cómo que el industrial nuevo, el que está en Lugano? No, Arilce, Ah, pero creo que lo tenían todas. mm. Bueno, genial, buenísimo, dale, perfecto. Y ahí viste que no era tan difícil, ¿sí? Sí, Es como todo, hay que ponerse y, a ver, todo es sí, difícil o o sea, fácil de acuerdo a la complejidad que quieras darle, por supuesto, ¿sí? desde ya. Pero bueno, digamos, para hacer algo elemental como para empezar, no es tan difícil y tampoco es tan caro, ¿sí? Entonces, para el que interese está muy bueno todo esto. Bueno, pero volviendo a lo que estamos hablando de que todo esto empezó porque estamos hablando de que las distintas computadoras barra dispositivos, ¿no? Porque hago el barra dispositivos porque mi computadorita puede ser, como dijimos, la camarita o esa placa Arduino que pongo para prender una luz, ¿sí? Se pueden comunicar entre sí, ¿está bien? Entonces yo en esa dispositiva les dibujé eh, esa nube como de alguna forma simbolizando todo lo que puede haber en el medio, que en general va a ser internet, pero como dijiste vos, podría ser un Bluetooth también, algo más chiquitito, ¿sí? Pero en el caso más genérico, esa nube va a representar internet. Y cuando hay internet hay 80.000 cosas en el medio, ¿sí? No sé todo lo que hay en el medio, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué sé yo? Supongamos que, no sé, ¿quién es del interior acá?
¿Nadie? Yo, ¿Vos? Sí, bueno. ¿De dónde sos? De de Posadas. Posadas. Bueno, suponete que estuvieras... pero vos estás en Posadas ahora, ¿no? No, ahora estoy en Buenos Aires, pero soy... ¿Estás acá? ¿Estás esperando las clases presenciales? Esperemos Sí, que lleguen pronto. Esperemos que lleguen pronto. Bueno, ponele que estás acá y, no sé, desde tu teléfono prendés una luz que está en tu casa en Posadas, ponele, ¿no? Que podría pasar. Y no sabés todo lo que hay en el medio, ¿sí? Vos sabés que tu teléfono, por ahí, suponete que estás en tu casa, se conecta vía Wi-Fi al router, pero después de ahí más hay un montón de cosas que ni sabemos lo que son, ¿sí? Aparecer el proveedor de internet, ¿sí? Y supongamos que fuese más lejos, que en lugar de estar en Posada vos vinieras, no sé, de Madrid, ponele, ¿sí? ¿Está bien? Y no sabés todo lo que hay en el medio. Hay un montón de cosas que hacen que desde tu teléfono puedas controlar algo que está, no sé, en Madrid, del otro lado del océano. ¿Está bien? pero lo podrías hacer igual. Por supuesto, sí, sí, por supuesto, sí, sí, sí. Mm, Vos decís este ejemplo que ya te dije recién de esa plaquita de Arduino en tu casa y que la manejás de un teléfono. Sí, por supuesto, sí, sí, sí. sí. Sí, sí, estés en Japón, donde sea, lo vas a hacer igual, sí, sin duda. Sí, sí. Sí, porque vas a identificar esa máquina en toda la red. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Es un Bien. montón. ¿Cómo? Es un montón, o sea, yo no sabía eso de que lo podías hacer desde tan lejos. Yo me imaginé A que... ver, si es a través de internet, ¿sí? No importa que estés lejos o cerca. Para internet es lo mismo que vos estés. A ver, esta comunicación que tenemos nosotros ahora, ¿está bien? Que está internet en el medio a través de Meet, ¿sí? Sí. De repente la mayoría estamos en la ciudad de Buenos Aires, pero si alguien estuviese en este momento en Japón, podría estar conectado y sería uno más de nosotros. Ni siquiera nos daríamos cuenta, ¿correcto? Claro. Sí, sí, lógico. O sea, Muy bien. aún así, o sea, por más de que uno lo entienda, no sé, yo lo pienso y digo, es un montón que puedas manejar cosas desde tan lejos con el teléfono, al punto en el que llegó la tecnología hoy. Sí, sí, tal cual. Eso suena como decís vos, ¿no? Por ahí suena fantasioso, pero es real, sí, tal cual. Así como podríamos tener esta conversación, también podrías manejar cosas. Sí, 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 sin duda. No, no. A ver, Internet te permite comunicar distintas computadoras entre sí. Por eso la computadora puede estar o una al lado de la otra, pueden estar, no sé, a 2 metros o a 20.000 kilómetros. Estaba pensando, a 20.000 kilómetros, ¿está bien? Ponele, ¿sí? Casi digo 1.000.000 de kilómetros, ya es mucho. A 20.000 kilómetros, ¿está bien? Del otro lado de la Tierra, ¿sí? ¿Correcto? Sí, sí. Me quedé pensando para no decir una distancia que era de la Tierra a Marte. Ahí todavía no llegamos, pero dentro de la Tierra sí, ¿correcto? Bien. Entonces, acá también claro, las comunicaciones nos permiten unir distintas computadoras entre sí. ¿Está bien? Bien. ¿Por qué yo le puse en ese cosito, en esa nube, en ese círculo que está ahí? No sé cómo se llama eso, viñeta. No sé qué nombre tiene eso, esos círculos que se ponen ahí, esos indicadores, esos globos, no sé cómo se llaman. Alteraciones en los datos. ¿Sí? ¿Qué les quise poner? Cuando hay una información que viaja a través de Internet o a través de una red, es como que se puede alterar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con lo que digo? Ustedes imaginen, lo que pasa es que en Internet no lo vemos por la razón que ahora lo vamos a decir enseguida, pero supongamos que esté escuchando, yo voy en el auto escuchando radio, ¿no? ¿Qué pasa cuando paso debajo de un puente? Pero es un poco de señal y te da... Suena como... No me sale la palabra. Hace como ruido feo. Ruido, exactamente, ruido, pero ahí está, esa es la palabra. ¿Sí? Se altera la señal, es como que se pierde, parece un ruido que me tapa lo que yo quiero escuchar. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Sí, por un problema de comunicaciones, porque necesito, es como que el hormigón del puente hace descablar de Faraday y no deja que digamos que las ondas electromagnéticas se transmitan correctamente. Está bien, no importa la razón técnica, pero el tema es que hace que la comunicación se altere. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? No nos pasó a todos alguna vez. ¿Sí? Bien. Los datos, en el fondo, aunque viajen de otra forma, viajan por el mismo medio. Pueden viajar por esas señales. ¿Sí? Si yo tengo una conexión de Wi-Fi, viaja por el éter. Es más corto, pero viaja por el éter. Entonces se puede perder. ¿Sí? Bien. Yo no sé todo lo que tengo en el medio de Internet. ¿Sí? Si como dijimos recién, si hubiese alguien en esta conversación que estuviese, no sé, en Japón, ponele, y no sabemos todo lo que tenemos en el medio. ¿Sí? O sea, sabemos que, no sé, yo, por ejemplo, estoy con el teléfono que por Wi-Fi se conectará con ¿cómo se llama? Con el router que tengo en mi casa, ese se conectará con el módem, que a su vez entrará
por el proveedor de internet, y después ya no sé, es como que no tengo forma de saberlo, ¿sí? Pero bueno, hay una sede central en Cancillería a la cual concurren todos los proveedores de internet, ¿sí? Y de ahí se comunica con el resto del mundo, ¿sí? De hecho, hay un famoso cable subterráneo, ¿sí? Que aunque parezca mentira, sale de las toninas, ¿sí? Ustedes vieron que nadie da 2 pesos por las toninas, sin embargo, de ahí pasan todos los datos de internet a través del mundo, pasan por ahí, ¿sí? De ahí sale un cable subterráneo que llega, no sé bien dónde, pero a algún lugar de Europa, y una gran parte del tráfico pasa por ahí, ¿sí? ¿Conocían el cable subterráneo? No, pero de ahí es el archivo que después nos dejaste para que Está ahí, cierto, hay un veamos. archivo, no, no, sí, perdón, Porque sí, me lo acuerdo pusimos. que leí algo de por qué Sí, nadie está, pone hay plata un en las archivo, sí, toninas, algo así. hay un archivo que habla de eso, sí. Bueno, y todos los datos pasan por ahí, ¿sí? ¿Eso Uno se está en la llama playa. fibra? No. ¿Cable Fibra fibra o es no? una, O nada que ver. a ver, fibra es una de las formas, fibra óptica es una de las formas que usan incluso los proveedores de internet. Dentro del cable, sí, no sé bien cómo trabaja, pero sí, seguramente tendrá fibra óptica, sí, no lo sé, pero supongo que tendrá fibra óptica, sí. Sí, es de fibra óptica. Pero en general es el cable subterráneo, ¿sí? Lo que pasa es que la fibra óptica es una forma, en lugar de un cable comercial, es como por decirlo en palabras simples, es como un rayo de luz que se transmite a través de un conducto que transmite la luz, y eso hace que la velocidad sea mucho mayor y que se pueda poner más canales en paralelo, ¿está bien? Pero, igual, es un cable, digamos, que pasa por debajo del océano, que incluso hace poco me refiero, creo que fue un año o algo así, creo que lo cambiaron, ¿sí? Creo que se veía desde la costa de las Toninas un barco que se encargaba de hacer esa tarea, un barco francés creo que era, que se ocupaba no sé si tenían que cambiarlo o qué, pero alguna tarea de mantenimiento sobre ese cable, ¿sí? Pero bueno, ustedes fíjense que aunque parezca mentira, todo lo que nosotros, todos nuestros datos, ¿sí? Que a través de internet viajan a otro continente y bueno, pasan por ahí, por las Toninas, ¿sí? Un lugar que algunos lo toman como secundario, pero tiene toda esa importancia, ¿sí? Bien, esto es como anecdótico, ¿no? No sé la cosa. Pero queremos llegar a que todas esas cosas que están en el medio pueden alterar la señal, ¿sí? ¿Está bien? ¿Y qué pasa si se altera la señal? Si se alteran los datos que yo mando, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué efecto tiene? ¿Qué les parece que efecto puede tener a ustedes? Y que pierdas información o que no te llegue lo que necesites de la forma en la que la buscas. Claro, justamente, en el ejemplo de la radio aparece un ruido, pero bueno, es como que más o menos, si me las rebusco, puedo entender igual lo que me dice la radio, ¿me explico? Si estoy escuchando música y paso por debajo del túnel, y es como que no me voy a morir por eso, ¿me explico? O sea, puedo seguir escuchando igual la música. Si estoy escuchando un locutor que habla por la radio, y bueno, por ahí me pierdo alguna palabra, pero más o menos me la puedo imaginar y lo voy a entender, ¿me explico? Es como que no es tan grave, ¿está bien? Ahora, en el caso de los datos, ¿sí? Imagínense estos bits que hablamos nosotros, ¿no? ¿Qué pasa si se altera la señal y se cambia un 1 por un 0, por ejemplo? Y esa información transmitía, qué sé yo, el saldo de la cuenta bancaria, supongamos. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Un quilombo bárbaro. Y sí, porque imagínate que ese bit que cambió, por ahí no es el de más el de los centavos, ¿no? Por ahí es el que está más a la izquierda en el número y es el que es más significativo. Y de golpe me cambió una cantidad tremenda, ¿sí? Me cambió, no sé, 10 pesos por 2 millones, ponele, ¿sí? O sea, es tremendo el daño que puede hacer. ¿Me explico lo que estoy diciendo? O sea, que cambie en una señal un 1 por un 0, una señal que una señal que representa datos, ¿sí? Que se altere, el efecto puede ser mucho más grave que una señal de audio. En el audio lo voy a entender igual, no pasa nada. Yo como persona lo puedo reconstruir. Pero una señal, digamos, que representa datos, una pequeña alteración produce un efecto grave. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Me siguen en esto? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Aunque que me lo cambie el saldo. ¿Cómo, perdón? Si se puede que sí. Claro, que suceda. Que cambie ese No, todo. no, el tema es cuando es al revés. Al banco le conviene que sea al revés. Pero no. No, obvio, si es así, por supuesto, pero bueno. Generalmente te pasa al revés, te cambia para abajo, no para arriba. Sí. O a alguien a cual le pasó que le cambió el saldo para arriba. Difícil, ¿eh? No que yo Para abajo es conozca. más común. Sí, Ellos para ¿viste? Los arriba. bancos controlan los errores, lo hacen a su favor siempre. Pero bueno, en fin. Entonces, es como que un error acá no se puede admitir porque produce un efecto muy, muy grave, ¿sí?
Entonces hay que buscar la forma de corregirlo, ¿sí? Bueno, los sistemas de comunicaciones buscan la forma de corregir esos errores. Entonces acá en la siguiente diapositiva, que es la número... ¿Cuál es? Espero que la perdí. La 6, ¿sí? Fíjense que yo acá con esto les estoy queriendo... Profe, sí, decime. ¿qué son los nodos? No me refiero... O sea, en una red es un conjunto de computadoras, ¿no? Nodo se le llama a cada computadora de esa red. Se llama nodo para ser más genérico, ¿no? Porque puede ser una computadora y una camarita, ¿sí? Lo que sea. Eso se llama nodo. Cada nodo es cada elemento de la red. ¿Me seguís? Ok, gracias. Imagínate la red como un conjunto de ciudades unidas por rutas, ¿sí? Cada nodo es como cada ciudad, ¿sí? Y las rutas son las conexiones entre esas ciudades, ¿sí? Las conexiones entre los nodos, ¿me explico? Pero digamos, nodo le llamo a cada elemento de la red, de cada computadora. Si querés llamarle cada computadora para hacerlo más fácil, ¿sí? ¿Está bien? Ok, Le puse nodo para hacerlo más genérico, nada más que por eso, ¿sí? Uno puede ser una PC, otro un teléfono, otro una cámara, ¿sí? Otro una placa Arduino, como hablamos recién, por eso lo puse nodo en forma genérica, ¿sí? Porque en el fondo van a ser computadoras también, pero le puse nodo para ser más genérico, porque incluso alguno podría ser, por ejemplo, una repetidora, ¿sí? Bien, entonces pasemos a la número 6, ¿no? Bien, comunicaciones trama. Se le llama trama a cada conjunto de bytes que voy transmitiendo, pero las comunicaciones se llaman de a paquetes, se va mandando de a paquetes. Un paquete es un conjunto de bytes, y ese conjunto se llama trama muchas veces, ¿sí? Entonces, lo que se hace generalmente es lo siguiente, ¿sí? Como estas comunicaciones son generalmente en serie, ¿sí? ¿A qué me refiero que son en serie? Que de esos bytes se serializa y se transforma bit a bit. Y se transmite, perdón, un bit detrás de otro, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, como se hace en serie, eso que yo le puse ahí 8 bits son los bits de datos, el byte propiamente dicho. Y se le puede agregar un bit de comienzo y un pin de final, para indicar que ahí comienza la trama y ahí termina, ¿sí? Esa es una trama muy elemental de un byte, pero podrían ser más, ¿sí? Y algo indica que comienza, algo indica que termina, ¿sí? ¿Me explico? Pero digamos, normalmente se serializa, se transmite en serie. ¿Por qué? Y porque es más difícil transmitir en paralelo, ¿sí? Por ejemplo, en todas las casas de ustedes, el cable que les trae internet, ¿qué tipo de cable es? ¿Cómo les llega internet? ¿Fibra óptica? Fibra óptica. Por ejemplo, fibra óptica. Chica, bueno, todos tienen fibra óptica. Pero la fibra óptica desemboca en un aparatito que se llama modem, ¿sí? Y Sí, yo router. pero esa fibra óptica es un solo cable, ¿está bien? Entonces transmiten Claro. generalmente en serie, ¿sí? Bien. ¿Y los que no tienen fibra óptica, qué tienen? Por ejemplo, ¿Satelital? Coaxial o coaxial uno nunca más se... fácil, coaxial. El coaxial es un solo cable, entonces se serializa para pasar todo por ese cable, ¿correcto? ¿Sí? En algunos es por línea, quedan los ADSL todavía por línea de teléfono, ¿sí? Es un solo cable que se serializa. No estoy hablando de los viejos teléfonos, estoy hablando de los ASDL, ¿no? O sea, son viejos pero no tanto, no los más viejos, ¿sí? Pero siempre hay que serializarla, ¿sí? Bien. ¿Está más o menos claro hasta acá? Profe, yo no termino de entender, que bueno, no es algo en sí que hayas explicado, pero no entiendo la diferencia. ¿Qué sería transmitir en paralelo? ¿Cómo sería una comunicación en paralelo? Vos imaginate, un byte son 8 bits, ¿sí? Sí. Para transmitir en paralelo tendría que poner por ende 8 cables, uno por cada bit y que todos vayan en paralelo, ¿sí? Ah, que, o sea, se transmite al mismo tiempo un bit en cada Exactamente. cable y te llegue. Tal cual, pero como tengo un Claro. solo cable, esto es un poco más complejo, yo estoy simplificando, ¿sí? Bueno, pero como tengo un solo cable, los tengo que serializar, poner uno detrás de otro, ¿sí? ¿Están Claro. de acuerdo? Bien, a eso me Claro, refiero con gracias. serializar, ¿sí? Es un poco más, te repito, es más complejo el tema, lo estoy simplificando, pero más o menos es así. Como tengo un solo cable, tengo que poner uno detrás de otro para que pasen los bits. Es el ejemplo que yo le puse varias veces, somos 8 personas, tenemos que pasar por una puerta muy angosta, no podemos pasar todos juntos, tenemos que pasar de una, Ah, entonces sí. serializamos. Sí, Hacemos sí. la fila, pasamos por esa puerta y después nos volvemos a paralelizar, por decirlo de alguna forma, ¿correcto? Sí, sí. ¿Sí? Pero bueno, para que no se pierda el sincronismo, agregamos un bit de comienzo y un bit de fin, para indicar acá empieza, acá termina. ¿Sí? Sería como esa banderita que lleva el primero de una, supongamos un grupo de gente que anda en bicicleta, vieron que a veces el primero lleva como una bandera y el último también, para decir acá empieza y acá termina. ¿Sí? ¿Vieron Sí, cuando sí. hay un grupo de gente que va en bicicleta que va corriendo? Como que uno dice acá está el primero, acá está el último, bueno, sería ese bit de comienzo y bit de parada. ¿Sí? ¿Me sigue más o menos hasta acá, chicos, todavía? Sí, ¿Sí? sí, se entiende. Bien.
Ok. Antes de pasar a la siguiente, que es la 7, ustedes vieron que yo les nombré la palabra modem y seguramente todos escucharon la palabra modem porque de alguna forma todos tienen un modem en la casa, ¿correcto? Sí. ¿De dónde viene la palabra modem? Alguien ya lo habrá buscado en Google, supongo. De módulo. Se me viene a la cabeza. Todavía No nada que ver. exactamente módulo. Casi. Profe, ¿dónde dice lo de modem? Bueno, No, sé si no, está. no, no lo dice, esto lo estoy comentando yo, no lo dice. Ah, perdón, porque justo se me cortó y pensé, nada, gracias. No. O sea, el comentario vino porque la idea es, digamos, no la idea. Es como que todos escucharon la palabra modem, ¿correcto? Sí. Todos dicen, se me cortó internet, voy a resetear el modem, ponele, ¿sí? Lo usamos todos los días, ¿sí? Entonces, la pregunta es de dónde viene la palabra modem, ¿de dónde viene? ¿Qué significa, no? Esa sigla modem. Ni idea. Ni idea. Bueno, si alguien lo busca, dice algo así ¿Cómo? como modulador de modulador, ¿sí? El modem, de alguna forma, lo que permite es transmitir una señal digital, o sea, formada por ceros y unos, a través de un canal analógico, como puede ser un canal telefónico, como decías vos, un coaxil que se utiliza también para cable, etc. ¿Sí? Entonces, lo que hace el modem es transformar el cero en su forma elemental, ¿no? Lo transforma el cero en un tono y el uno en otro, ¿sí? Y eso viaja por ese canal analógico y de otro lado se demodula y se vuelve a digital, ¿sí? Entonces, primero se serializa, luego se aplica al modem, que lo que hace es transmitir el 1 y el 0 en algo que pueda transmitirse por un canal de audio, y del otro lado se decodifica. ¿Me explico? ¿Me sigue más o menos la idea? Sí. Sí. Digamos ¿Sí? que decodifica y codifica de nuevo la información. Claro, pero, a ver, es una forma de codificar y decodificar, ¿sí? Lo llamo modular porque es como que estoy transformando algo digital en algo analógico, pero sí es como si codificara de alguna forma. Lo que pasa es que para codificar se aplica más si lo querés dentro digital, ¿sí? Acá Ok. de alguna forma transmitir una información digital por un canal analógico, por eso hablo de modular y de modular, ¿sí? Está, No sé si ustedes escucharon, seguramente, o sea, es obvio que ustedes no lo llegaron a usar, pero por ahí escucharon alguna vez, ¿sí? Hace muchos años, las conexiones a Internet, que eran mucho más lentas que ahora, ¿sí? Eran a través de una línea telefónica, ¿sí? Pero no a través de la línea telefónica con el ADSL como se usa también ahora, sino directamente por línea telefónica, ¿sí? Entonces, una línea telefónica solamente transmite audio, ¿sí? Entonces, ese módem lo que hacía era transformar el 0 en un tono de audio y el 1 en otro tono, ¿sí? Y si uno levantaba el teléfono cuando había otra persona, digamos, comunicándose con internet a través del módem, escuchaba un típico ruido así raro que, como una serie de tonos raros, no sé si alguien lo escuchó alguna vez en algún programa que habla de cosas viejas. Sí. Sí. Pero yo pensaba que ese ruido lo hacía la computadora, tipo, apenas la prendías y querías acceder a internet y te hacía como ese ruido, no sabía que era eso, lo escuchabas del teléfono. No, o sea, ese ruido es porque es una combinación de dos tonos que van cambiando rápidamente, ¿sí? Dos tonos me refiero a como, imagínate dos teclas del piano, no sé, o sea, dos tonos de audio distintos, ¿sí? ¿Está bien? Se usan solamente dos y van cambiando rápidamente. Y eso produce al oído ese ruidito así medio raro, muy típico, ¿no? No sé si, o sea, ustedes obviamente nunca lo usaron, pero seguramente lo vieron, me dijeron que sí, ¿no? Lo escucharon en algún lugar de recuerdos antiguos, digamos, ¿no? No sé si, ¿sí? Sí. Creo que alguien por ahí lo pone como tono del teléfono, nada más, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que hace el modem, transforma en tonos de audio. Los modems modernos trabajan de una forma un poco distinta, pero la idea es básicamente lo mismo, modular y demodular. Pero digamos, el viejo modem, no sé, se lo transmite de cada uno en un tono de audio y un cero en otro tono, ¿sí? Eso viaja por una línea telefónica común y del otro lado se demodula y luego se vuelve a paralizar. ¿Está más o menos la idea, chicos, de esto? Sí, ¿no? sí, o sea, lo que estabas explicando del hecho de que venía a través del cable de teléfono y que lo que hacía Claro, era pasar del sonido a los datos. Exactamente, ¿sí? Vieron que es un ruido típico, ¿no? Así muy inconfundible, ¿sí? Ese ruido del módem. Bien. Bueno, fíjense en la 7, que yo acá dibujé una señal, va cambiando de unos a ceros,
¿sí? Están los 8 bits y se agrega el de start y el de stop, ¿sí? Ese modem viejo lo que hacía era transformar, vuelvo a repetir, el 0 en un tono y el 1 en otro. Y esa convención de tonos provocaba ese ruido raro, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Bien. ¿Se acuerdan que le dijimos hace unos minutos, y por eso empezó todo esto, que las alteraciones en la señal tienen efectos graves, ¿sí? O sea, no, tenemos que tratar de evitarlas. Entonces, una de las cosas que se hace es tratar de agregar cierta redundancia en la información para darme cuenta si hubo o no un error en la transmisión, ¿sí? Entonces, el método más elemental, digamos, para realizar este control, para verificar si la transmisión fue correcta o no, es lo que se llama agregar un bit de paridad, un control de paridad. ¿Qué significa esto? Un byte tiene 8 bits, ¿sí? Yo le agrego un bit más, ¿bien? Pongo 9 bits en la transmisión. Esos 9 bits son los 8 bits de datos, previamente dicho, los datos verdaderos, y le agrego ese bit adicional. Ese bit adicional yo le pongo un 0 o un 1, de modo que la cantidad total de unos, por ejemplo, sea impar. Digo, por ejemplo, puede ser par o impar, se hace de dos formas, ¿no? Entonces, lo que hago con ese bit es lograr que siempre la cantidad de unos sea o bien par o bien impar. Que sea par, o sea, impar lo fijo de antemano, es una norma que fijo de antemano, pero digamos, yo agrego, modifico, toco ese último bit, de modo que siempre la cantidad sea, por ejemplo, par. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Si cuando yo mando un paquete de información, en el otro nodo lo reciben, y si en el otro nodo ven que la cantidad de bits es impar, quiere decir que hubo un error. ¿Me explico? ¿Me sigue la idea? Sí, sí, digamos, vos sabés qué cantidad de información tenés puesta en los bits, decís son 9, como cuando a la noche te dicen quedaron 5 milanesas, no se la coman porque sé cuántas quedan. Si se comieron una, ya sé que alguien se la comió. En Exactamente, caso, acá no es por la cantidad, sino por la si par o impar. Pero está bien, sí. Claro. Pero está bueno, por ejemplo, sí, es correcto. Sí, no, profe, yo no Sí. lo entendí, perdón. O sea, hacía el ejemplo de él, pero no entendí, o sea, qué es. A ver, O para qué se primero usa. planteemos el problema. ¿El problema cuál es? ¿Cómo, perdón? No te escuché. ¿Cómo? No te escuché, No, perdón. que no había entendido. Que no había entendido, por eso. A ver, dale. El problema es este. Yo estoy transmitiendo un byte, que son 8 bits, ¿no? Lo transmito desde mi casa a tu casa, ponele, ¿sí? En el medio se puede ver alterado esa información. ¿Está bien? Imagínate que en vez de información fuese un paquete. Yo mando un paquete de mi casa a tu casa y alguien alteró ese paquete. La idea es que vos te des cuenta si ese paquete fue alterado o no, ¿sí? En el ejemplo del paquete, qué sé yo, yo le podría poner una faja de seguridad, la firmo, y cuando llega a tu lado, si ves que está rota esa faja de seguridad, es porque el paquete fue alterado, ¿correcto? Sí. Bueno, cuando lo llevo a byte, ¿cómo puedo hacer algo equivalente a esa faja de seguridad para determinar si fue o no alterado? Y bueno, yo esos 8 bits que tengo, le agrego un bit más para transmitirlos, lo transformo en 9. Y ese bit yo lo pongo en 0 o en 1, de modo que la cantidad de unos totales sea par. ¿Está bien? En los 8 bits, la cantidad de unos puede ser par o impar, depende de qué código tenga. Pero si le agrego un bit más, yo puedo jugar con el 0 o el 1, de modo que siempre la cantidad de unos sea par. ¿Está bien? Entonces, si yo te mando ese paquete a vos, los dos sabemos de antemano que la cantidad de unos tiene que ser par, ¿sí? El 9 bits. Y vos te llega ese paquete y verificás y ves que hay uno que no es par la cantidad de unos, decís, no, acá hubo un error. Este paquete fue alterado. ¿Está bien? Te das cuenta que algo salió mal. ¿Sí? No sé si me explico más o menos. Sí. Sí. O sea, paridad significa eso, agregar un bit más, de modo que la cantidad de unos sea siempre par o impar. Esto se determina de antemano si es par o impar. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, con eso se detecta si hubo un error. ¿Y qué se hace con el error? Y bueno, por ejemplo, imaginemos el caso del paquete. Vos me llamas y decís, no, mandámelo de vuelta porque fue alterado. Y acá en las promociones pasa lo mismo. Cuando hay algo que falla, se reintenta. ¿Sí? Le dice al otro, mandame de vuelta ese paquete porque vino fallado. ¿Sí? Entonces, es una forma ¿José? de darme cuenta cuando un error. Sí. Sí, decime. ¿Por qué podría ser alterado ese paquete? Imagínate el ejemplo que te puse de la radio cuando pasás con el auto debajo de un túnel. ¿Sí? En la transmisión siempre hay problemas. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. No llego al caso extremo que alguien te diga, mira, el cable que sale de tu casa te lo cortaron porque se cortaría del todo. ¿Está bien? ¿Me explico? Pero siempre se pueden producir alteraciones en la transmisión. ¿Sí? Ese sería un caso extremo, ¿no? Que te cortan el cable. Pero ponerle que tu cable está medio flojo, tiene un falso contacto y se provocan alteraciones. Puede pasar.
¿sí? Imagínate, te habrá pasado alguna vez que enchufás el audífono al teléfono y está flojo y hay como un ruidito. Ese ruidito puede dar alteraciones en el audio, ¿correcto? Si pasaran bits por ahí, los alteraría cambiando unos por ceros, ¿correcto? ¿Me seguís? Sí, sí. O sea, hay muchas razones por las cuales puedan provocarse alteraciones. Imagínate que la transmisión es vía éter, o sea, ponerle por Wi-Fi, ¿sí? Por radiofrecuencia. Y hay una tormenta, puede afectar las señales. Ponele, ¿sí? ¿Está bien? O sea, hay Claro. muchos factores que pueden afectar la transmisión, ¿sí? ¿Bien? Por ejemplo, un hackeo de comunicaciones también sería afectar una señal, o eso es otra cosa. Eso es otra cosa, pero, o sea, de alguna forma también te la alteraría, pero el hackeo en general te lo va a hacer de modo que te engañe la paridad también, ¿está bien? O sea, eso hay que detectarlo de otra forma, no de esta forma, ¿sí? O sea, Claro, si vos sos hackeador, en este ejemplo, sabrías también que hay una paridad y la alterarías de forma de respetar esa paridad, de modo que otro no se entere, ¿está bien? ¿Me explico? O sea, eso es otro tipo de cosas, ¿sí? ok. O sea, lo detectaría, pero el tema es que el hackeador seguramente no va a ser tan tonto de alterarte la paridad, ¿está bien? O sea, el hackeador te va a mantener la paridad, ¿sí? Porque sabrías que hay algún error. Exactamente. Ahora bien, fíjense que esto no es perfecto porque poner que cambian 2 bits y se sigue manteniendo la paridad, o sea, no es perfecto, pero es una aproximación, ¿sí? Me ayuda a encontrar errores, ¿sí? Este es el sistema más elemental. Yo puedo agregar, por ejemplo, más de un bit de paridad con lo que tengo más seguridad, ¿está bien? Y hay otros métodos mucho más avanzados, pero digamos, el método básico es este, la idea básica es esta, ¿no? De la paridad para detectar esos errores en la transmisión, ¿correcto? Fíjense que para poder detectar errores, yo agrego redundancia, porque ese noveno bit es redundante, hace que mi paquete sea más grande, ¿correcto? Alguien me va a decir un bit no es nada, sí, pero es un bit por cada byte, o sea, en el conjunto estoy agregando una gran cantidad de información, ¿correcto? Entonces, para poder tener ese control de errores tengo que agregar redundancia, ¿sí? Redundancia significa información que no es útil por sí misma, ¿sí? Mi información está en los 8 bits, no en el noveno. El noveno lo agrego para controlar los errores, ¿me explico? Entonces, tiene un costo controlar los errores. Ese costo es que se agranda el paquete, por lo tanto la comunicación va a ser un poco más lenta, ¿correcto? Sí, sí. Clarísimo. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Siempre que tengo más seguridad, tengo menor velocidad. ¿También? A mayor seguridad, menor velocidad. ¿Sí? Esto es difícil de ver, pero no sé si alguien alguna vez en internet se fijó, hay páginas que son HTTP y otras que son HTTPS. ¿Sí? ¿Vieron? Sí. Bueno, las HTTPS son más seguras, ¿sí? Si uno se pone a hilar fino, puede ver que en general son un poquito más lentas. Es difícil notarlo, pero en general son un poquito más lentas las HTTPS. ¿Por qué? Porque hay toda una transmisión de información en el medio que es por seguridad, que es mucho mayor, que no existe en HTTP y sí en HTTPS, ¿correcto? O sea, el hecho de que sea más segura tiene un costo en velocidad, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Ahí no Sí, sí. estaría súper pena, pero es un ejemplo que pongo que todo lo que yo agregue para lograr la seguridad, ¿sí? O en este caso errores, tiene un costo en este caso en la velocidad de transmisión, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá está más o menos claro, chicos? Sí. La paridad puede ser par o impar, eso se define de antemano, y los dos extremos saben que es par o es impar, ¿sí? Bien. Pasemos al número 9. Fíjense que dice WART, que quiere decir eso que está ahí, ¿no? Universal, asincrónico, receptor, transmisor, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que hace la WART? Es un dispositivo que está dentro de una computadora y lo que hace es hacer lo que decía yo hace un ratito, que es transformarlo paralelo en serie. La WART transforma los 8 bits en paralelo, que sería el byte, en 8 bits en serie, ¿sí? Es como que guarda los 8 bits y los va mandando de a uno. Del otro lado, la otra guarda es el camino inverso. Va recibiendo los 8 bits y va armando el byte en paralelo. ¿Me explico? Es como que de un lado yo tengo 8 bits, que serían como 8, no sé, monedas, ponele, ¿sí? Voy mandando las monedas de a uno. El que está del otro lado va tomando las monedas y va armando el byte. Cuando llegó la última, la 8, tiene el byte armado y lo envía, ¿sí? Esa es la función de la WART, pasar de serie a paralelo y de paralelo a serie, ¿sí? El módem, digamos. Es una parte del módem, no solamente eso. El módem hace más Claro, cosas, está ¿no? bien. Lo que decíamos de modular, ¿sí? Ok, Eso está un poquito antes del modem, ¿sí? El modem ok. después tomamos eso en serie y, por ejemplo, le asignamos tonos de audio, ¿está bien?
Esto simplemente serializa y deserializa. Si querés, paraleliza. ¿Por qué asincrónica? Porque no hay algo en el medio que verifique el signo, no hay un semáforo en el medio. ¿Sí? Esta comunicación es cuando yo voy tirando datos, ¿sí? Y el otro va recibiendo. Y por eso tiene que haber un bit de comienzo y un bit de fin. ¿Sí? Si fuera sincrónica, habría algo en el medio, por ejemplo, otro cable que indicaría cuándo la señal llegó y cuándo no. Como pasaba, por ejemplo, con el bus de control, ¿sí? Que cumplía esa función. En las comunicaciones son asincrónicas, ¿sí? No hay nada en el medio. Es como que yo voy tirando y el otro va recibiendo. ¿Explico? ¿Está bien? Por eso hay algo que marca el inicio y lo que marca el fin, que es lo que nombramos antes del bit de comienzo y bit de parada. ¿Sí? ¿Me siguen? Eso es asincrónico. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Me siguen, chicos? Sí, se entiende. Sí. No hay un semáforo en el medio que marque sincronismo. No hay nada. Yo simplemente voy tirando y otro va recibiendo. ¿Sí? Eso quiere decir que es asincrónico. Perfecto. Bueno, pasemos a la número 10. ¿Sí? Que habla de Baudio. ¿Sí? Bien. ¿Alguien escuchado la palabra Baudio alguna vez? Jamás. ¿Cómo? Bien. No escuché. No, si alguien escuchó la palabra Baudio alguna vez. Ah, no. Bueno, la velocidad de las comunicaciones se mide justamente en baudios. ¿Sí? Un baudio es, como dice acá, un bit por segundo. Pero un bit completo, incluyendo todos los bits que se transmiten. ¿Sí? Entonces, si yo mando, si es un segundo, si yo pasó un segundo y yo mandé, no sé, 10.000 bits, estoy transmitiendo 10.000 baudios. ¿Sí? Cuanto más baudios, más velocidad. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Esos bits no son todos bits de datos. ¿Está bien? ¿Por qué? Y por lo que dijimos recién, porque yo como mínimo, por cada byte, que son 8 bits de datos, le sumo un bit de start, otro bit de stop y uno de paridad. Entonces los 8 bits se transforman en 9. ¿Está bien? Entonces, que yo transmita 1000 baudios por segundo, ¿sí? Son 1000 bits por segundo, pero no son todos bits reales. Algunos bits son agregados para manejar la comunicación, o sea que la velocidad real va a ser menor. ¿Explicó? Baudio es la cantidad de bits por segundo que viajan, ¿está bien? Pero de esos bits, algunos son verdaderos y otros son agregados, ¿está bien? O sea que la velocidad real siempre es un poquito menor. Por eso yo les puse ahí que Baudio no es lo mismo que byte de datos por segundo, ¿está bien? Siempre los bytes de datos van a ser menos, la velocidad va a ser menor, porque es la redundancia que tengo que agregar. ¿Me explico? ¿Siguen, chicos? ¿Sí o no? ¿Más o menos? ¿Por qué menos stop y menos paridad? No, es más, perdón, eso es un error de. No, es más, es un error de. Ok, No es más. O sea, evidentemente es más start, más stop y más paridad. Sí, es un error, ¿no? Entonces, no sé por qué me quedo con menos, pero es más. Es asumo. Bien, hasta acá estamos haciendo claro, chicos. Sí, se entendió. O sea, no es la cantidad de información. O sea, el baudio no es toda información. Tiene esos bits de datos de start y de stop y de paridad, todos juntos. Exactamente. Cuando mido la velocidad en baudio, la mido de todo junto. La velocidad real es un poquito menor porque, digamos que no es toda información. Hay una parte que es un agregado. ¿Sí? Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Sería, si lo quieren, algo así como. No sé, yo mando un paquete y me cobran por peso, ponele, ¿no? Mando un paquete de mi casa a otra dirección y me cobran por peso. ¿Está bien? Pero en ese peso está incluido el peso de la caja. Y la caja no es lo que yo estoy mandando. Supongamos que yo mando, no sé, una computadora, ponele, ¿sí? La tengo que poner dentro de una caja. Entonces me cobran por las dos cosas, por la caja más la computadora. Pero lo que yo estoy mandando es la computadora, entonces es como que no estoy pagando un poquito más. ¿Me explico? ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Es como que le agregué un envase con ese stop, paridad y start. ¿Sí? Bien, ¿hasta acá está más o menos claro? ¿Sí? Bueno, acá viene otro repaso de la semana pasada. Vieron que hacemos un poquito todas las papetes, ¿no? Y ¿se acuerdan que hablamos la semana pasada del código máquina, assembly y alto nivel? Sí. ¿Quién me recuerda cómo era esto, chicos? La terminé repasando la semana pasada. Del código de máquina, me acuerdo que era el conjunto de instrucciones que la unidad de control podía procesar, creo. Claro, que en el fondo va a ser un conjunto de unos y ceros, ¿sí? Es lo que la máquina entiende, que es lo más difícil, ¿no? Correcto. ¿Y el assembler?
como que lo reemplazaba por cada uno de los códigos por letras. O sea, era un poco Claro, más exactamente. legible. Algún más humano, si lo querés, ¿no? Tal cual, sí, sí. Y el alto nivel, los Más de alto nivel, sencillo perdón. aún, como Python. Sí. Exactamente, los que usamos, los que se usan, ¿sí? Entonces, es un lenguaje que ya es mucho más parecido al humano y, bueno, es más fácil, obviamente, ¿sí? Lo otro sería casi imposible, ¿sí? Bueno, el computador ensamblador es el que traduce, ¿sí?, al lenguaje de máquina, porque la máquina solo entiende el lenguaje de máquina. Yo no puedo mandar Python a la máquina porque no lo entiende, hay que traducirlo, eso lo hace el compilador, ¿sí? No hay un intérprete que vamos a hablar más la semana que viene, pero por ahora tomémoslo como que es un compilador, ¿sí? Bueno, ¿estamos más o menos claros, chicos? ¿Sí, no, más o menos? Sí, sí. Sí, ¿Sí? sí, se va agarrando. Bueno, perfecto. Bueno, espero que no se hayan aburrido y no se aburrieron, ¿no? Díganle la Profe, verdad. Sí, decime. ¿podrías repetir el concepto de Word, por favor? ¿De cuál, perdón? ¿De qué? De Word. No te entiendo, perdón. Wart. Sí, sí, en la diapositiva, Perdón, discúlpame. Sí, sí. No, está bien, perdón. en la diapositiva Sí, 9 estaba buscando cuál era. estoy medio sordo, perdón. No, está bien. No, el tema es así. La Word lo que hace es un hardware, ¿no? Un dispositivo que tiene toda computadora en la parte de comunicaciones. Según muestra armada, puede ser parte del modo, puede estar antes del modo, no importa, pero está relacionada con el modo, ¿sí? Que lo que hace es transmitir de paralelo a serie, ¿sí? Cuando hay que transmitir esos bytes que tengo en la computadora, ¿sí? Dijimos que la memoria está organizada en bytes, hay que serializarlos para transmitirlos para hacerlo fácil por un solo cable, ¿sí? Entonces, yo tengo cada byte formado por 8 bits, lo tengo que desarmar y poner un bit detrás de otro, ¿sí? Eso lo mando por ese cable, por todo lo que hay en el medio de internet, lo que sea. Del otro lado, la otra Word va recibiendo los 8 bits de a uno y los vuelve a armar, ¿sí? ¿Me explico? A ver, si querés un ejemplo distinto, hacé de cuenta que vos tenés ¿qué puede ser? Tenés en tu casa un mueble y te mudás y tenés que llevarte el mueble, ¿sí? Pero es un mueble grande que no pasa por tu puerta. Entonces, ¿qué haces? Lo desarmás en parte, le sacás todos los estantes, le sacás las puertas, lo desarmás por completo y lo vas mandando parte por parte, ¿sí? Porque es la única forma que puede viajar. Cuando llegas a tu casa nueva, ¿qué haces? Vas tomando esas partes y rearmás el mueble, ¿sí? Eso es lo que hace la Word. Una Word desarma el mueble y del otro lado, la otra Word arma el mueble, ¿sí? Hacen las dos etapas, arma y desarma, ¿sí? La comunicación es bidireccional. Hoy armo, mañana desarmo. ¿Me seguís? Eso hace Sí, la sí. Word. Desarma el byte y lo transforma en 8 bits en serie. Y del otro lado hace el proceso inverso. Tomas 8 bits y lo transforma en un byte, ¿sí? Es como que arma y desarma. No sé si más o menos te quedó claro. Sí, sí, ahora mucho más claro, gracias. Dale. Y lo de asincrónico de Word es lo que yo te decía, que no hay un sincronismo. Yo, en ese ejemplo del mueble, y yo mando todas las partes. Y en un momento el otro se enterará que llegan porque hay un cartel al final que dice fin de las partes. ¿Me explico? ¿Está bien? No es que Sí. no es que lo llamen por teléfono y le digo, che, ya te mandé todo. No, eso sería sincrónico. No. Es asincrónico. Yo le voy mandando y lo último que le mando es un cartel que dice la última que te mandé es la última parte. Acá se acabó el mueble, podés armarlo. ¿Correcto? Y eso quiere decir que es asincrónico. Si fuese sincrónico, yo lo llamaría por teléfono y diría, che, ya terminé el mueble. ¿Me explico la diferencia sincrónico a sincrónico? Hay como algo más en el medio que regula el sincronismo. Acá no. Yo voy tirando. Y lo Y último por que le ejemplo, tiro es el fin del mueble. ¿Está más o menos claro? por ejemplo, ¿qué habría que fuese sincrónico? ¿Cómo, perdón? ¿Qué sería, por ejemplo, que fuese sincrónico? O sea, ¿qué cosa uso? Y por ejemplo, la comunicación por WhatsApp, que vos te enterás si el otro leyó el mensaje porque te aparece azul. Hay un sincronismo. ¿Sí? Ah, en esos casos, Pero, ok, ok. pero perdóname porque es medio confuso lo que decir. La transmisión básica de la computadora siempre es asincrónica. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto de WhatsApp que yo te nombré ahora, en el fondo viaja por un módem también. Porque es el módem del teléfono y viaja, se serializa y pasa todo eso. Pero hay un protocolo por encima de eso que sí es sincrónico. ¿Está bien? O sea, por encima de eso básico que es asincrónico, yo armo un protocolo. Un protocolo es un conjunto de elementos, de convenciones que me pongo de acuerdo con el otro para transformar en sincrónico. ¿Me explico? Sí, ¿Sí? O sea, a ver, yo en el auto, no sé, giro el volante y el auto gira. Pero eso lo hago yo como conductor, pero dentro del auto hay un montón de cosas que permiten eso. ¿Sí? La transmisión del volante a las ruedas que hace que las ruedas se muevan. ¿Sí? ¿Me explico? Por encima está eso que lo sí. simplifica. ¿Me explico? Acá pasa lo mismo. Por debajo es todo asincrónico.
por encima poder otra aplicación que lo maneje de forma sincrónica, ¿sí? Definido un protocolo. ¿Me explicó? Sí, ahí está. Ahora sí. Bien. Chicos, más o menos, ¿les quedó claro todo esto? Sí, Sí, ¿Sí? sí. Bueno, genial. Entonces, si les parece, hacemos como siempre el recreo y, no sé, después tipo son 5 menos 20, 5 y 10 más o menos, ¿les parece? Ok. Profe, No hay drama. tengo una Sí. consulta. ¿El tema de los parciales no se definió todavía o de los trabajos prácticos? Estamos con eso. Ahora a ver si te podemos pasar un ratito después del recreo. Ah, dale, buenísimo. Dale, listo, dale. Gracias, profe. No, por favor.